Estudios recientemente publicados afirman que en Chicago existen alrededor de 59 gangas en todo alrededor de la ciudad, incluyendo los suburbios. Se dice que las 59 gangas que existen están divididas en 2000 facciones. ¿Esto qué son esas facciones? Son pequeños grupos, pero de las mismas gangas, de las mismas pandillas que están divididas y dispersas por toda la ciudad. 100.000 son los miembros que se dice que están activos actualmente, que están divididos solamente en 3 pandillas, que son los Latin King, The Gangster Disciples y Black Pistons. Pero en este video hablaremos de las 5 gangas más grandes y más peligrosas de toda la ciudad. La número 5 se llama los Vice Lords. Esta pandilla fue fundada en 1957 por varios grupos de jóvenes americanos, afroamericanos que se encontraban encarcelados en estos centros de detención para menores. Inmediatamente ellos empezaron a salir, de ahí fueron reclutando a más personas, especialmente jóvenes, para que se fueran incluyendo para ser parte de la pandilla. Pero sin pensarlo iban a crear la segunda pandilla callejera y carcelaria más grande de Chicago y una de las más antiguas. Años después, cuando ya la pandilla empezó a formar un grupo y unas bases bien sólidas acá a lo largo de la ciudad de Chicago, empezaron a promocionarse como un grupo de extensión comunitaria entre la sociedad, entre los habitantes del barrio, donde mayormente ocupaban su espacio. Esto lo hicieron debido a que necesitaban suavizar su imagen pública ante la sociedad, ante el vecindario, porque ya empezaban a darse cuenta de las actividades que normalmente ellos hacían en la zona. ¿Cuáles eran esas actividades? Eran robos, extorsiones, venta de droga, intimidación y estafa. En 1970, los líderes de los Vice Lords pidieron como una subvención, un préstamo a la fundación de los Rockefeller, valuada en $250.000, que supuestamente era para ayudas comunitarias. Con el tiempo se dieron cuenta que estas ayudas nunca aparecieron, nunca hicieron nada con el dinero, lo cual abrió al poco tiempo una investigación en contra de ellos, lo cual terminarían encarcelados. Hasta los días de hoy, esta sigue siendo una de las pandillas más fuertes afroamericanas en Estados Unidos y en Chicago, logrando expandirse a 34 ciudades y 24 estados alrededor de todo el país, con más de 30.000 a 35.000 miembros activos. Como saben, en la gran mayoría de las pandillas siempre se identifican por ciertos colores, ciertos números, y en los casos de los Vice Lords es el logo de los Playboys, una estrella roja y una estrella dorada de 5 puntos, y sus colores, como repito, son el rojo y el dorado. Número 4. Los Gangster Disciples. Esta es una de las pandillas un poco más complejas de explicar porque se fueron dividiendo a lo largo del tiempo, se fueron separando en varias pandillas diferentes, pero manteniendo casi todas el mismo nombre, pero siendo muy diferentes a las otras, incluso llegando a tener conflictos unas con otras. Pero pues entonces vamos a contar cómo fue el inicio de los Gangster Disciples. Los inicios de esta pandilla se dieron cuando el joven Larry Hoover se unió a una pandilla mucho más pequeña llamada los Supreme Disciples en 1964. La cual estaba envuelta en un gran conflicto con la Black Disciple Nation liderada por David Barksdale. Pero fue hasta 1964, 4 años después, que estos dos personajes decidieron por fin reunirse para acordar un cese al fuego y crear la Black Gangster Disciple Nation. En 1974, cuando muere David Barksdale a sus 23 años por insuficiencia renal, siendo Hoover quien asumiría el control total de los Black Gangster Disciples. En 1978, el Black Gangster Disciple Nation se empezaría a dividir en 3 facciones distintas. Acá es donde les digo que se empezarían a dividir en pequeños grupos más pequeños, pero siendo todavía de la misma ganga, originarios de la misma pandilla. Se separarían en los Black Gangsters, Black Disciples y Gangster Disciples. Pero rápidamente Hoover, el cual estaba encarcelado, crearía una alianza entre todas las pandillas carcelarias y callejeras para crear una gran familia, una gran unión, como era la visión que él siempre había tenido. A partir de este punto, en el que él decidiría unir a todas las pandillas en una gran familia, se crearía uno de los grupos más importantes en el mundo callejero, que sería la Folk Nation, que constituye varias pandillas mucho más pequeñas que tienen acuerdos entre ellos y que tienen otro tipo de vínculos como comerciales, drogas, obviamente, en temas de delincuencia. Pero vamos a ver cuáles fueron las principales pandillas que se unirían en ese momento. A lo largo del tiempo se han ido uniendo muchas más. En la Folk Nation se encontrarían Gangster Disciples, Black Disciples, Satan Disciples, Two Boys, Two Six Boys, La Raza, Spanish Cobras, etc. Principalmente algunas de estas gangas, de estas pandillas, eran de afroamericanos, pero también fueron incluyendo a los hispanos, que en ese momento ya empezaban a crear y a tener mucha más fuerza y relevancia en las calles, en el mundo de las pandillas. A raíz de este suceso, los otros rivales de estas pandillas también se unirían para crear su propia asociación, como serían los Latin King y los Vice Lords, que fueron los que vimos anteriormente. También ellos serían los precursores para crear The People Nation, y con esta poder combatir a los Folk Nation, que en ese momento ya empezaban a tener mucha fuerza.
Los Gangster Disciples están activos en más de 100 ciudades y 31 estados, contando con alrededor de 50 a 90 mil miembros. Los símbolos predominantes de esta pandilla son la horca y la estrella de David. Esta última es referencia al fundador David Birthday, y los colores que ellos normalmente usan son el negro, el azul y el gris. Número 3. Los Maniac Latin Disciples. Esta historia empieza en los años 1966, cuando se empiezan a crear los primeros fundamentos y los primeros cimientos para crear esta pandilla, los Latin Disciples, pero no sería hasta años posteriores que se incluiría el Maniac en su nombre. Esta pandilla puertorriqueña fue creada por Albert Hernández a medida de defenderse de las otras pandillas de la zona, como eran los C-Notes, los Gaylords y los P.U.P. Mayormente eran niños los que conformaban este tipo de pandillas. Eran niños puertorriqueños, niños de las mismas zonas que ya estaban cansados del bullying y de la delincuencia que había por parte de las comunidades blancas, mayormente de las pandillas, las que acabé de nombrar. A medida que fue pasando el tiempo, fueron reclutando a más y más niños a defender la comunidad de Humboldt Park de las pandillas que estaban en la zona con mayor presencia de los Latin King. 2 años después, en 1968, por fin abrirían las puertas al resto de comunidad. Principalmente eran puertorriqueños los que gobernaban este tipo de pandillas, pero se fueron expandiendo más, dejando entrar a personas negras, mexicanas, polacas, alemanes o cualquier otro tipo de etnia, raza o país que quisiera pertenecer a los Latin Disciples. A finales de los 60 ya estaban realizando sus primeras alianzas, como sería con los Milwaukee Kings y los Spanish Cobras, siendo con los últimos los que desatarían una guerra más adelante. En 1972 matarían al líder Hernández a manos de 2 Latin King que lo apuñalaron hasta morir por defender a una persona de su barrio. Fue aquí donde se desataría una de las guerras más violentas que ha tenido esta pandilla en contra de los Latin King. Recordemos que los Latin King pertenecen a los People Nation y los Maniac Disciples pertenecen al Flock. Entonces tenemos por aquí a las pandillas que pertenecen a Flock Nation y acá a People Nation. En los años posteriores tendrían varias disputas y guerras con pandillas anteriores con las que ya habían tenido algún tipo de alianza, pero en estos momentos vivirían momentos oscuros y bien sangrientos, como fue las guerras contra los Spanish Cobras, Imperial Gangsters y Lightning Eagle. Esta ganga llegó a controlar gran parte del norte y noroeste de Chicago. Sigue siendo la pandilla más grande latina perteneciente al grupo Folk, llegando a expandirse hasta Texas y en varias ciudades y varios estados de los Estados Unidos. Sus colores principales son el negro y el azul claro, y algunos de sus símbolos son corazón con cuerno, esvástica, orcas y la parca. Número 2. Los Latin Kings. Sin duda, los Latin King son una de las pandillas más famosas, más reconocidas en el mundo hispano, porque ha llegado a traspasar ciertas fronteras, llegando a varios países, como lo es Canadá, España y Ecuador, teniendo gran relevancia en los Estados Unidos. Bien conocidos como Todopoderosa Nación de los Reyes Latinos o simplemente Latin King, son una pandilla callejera y carcelaria latina más grande del mundo, siendo fundada por puertorriqueños en Chicago en 1954. Se crea esta pandilla principalmente con el objetivo de proteger a la comunidad latina acá en Estados Unidos y en Chicago, que estaba viviendo grandes oleadas de discriminación por parte de otras personas de las otras razas. Fue Ramón Santos el encargado de fundar los Latin King, pero primeramente y en sus orígenes se llamaban los Imperials. Tiempo después, Ramón, viendo todos los problemas que tenía la comunidad con las bandas italianas y griegas, él decidiría reunir a pequeñas pandillas, no muy fuertes en su momento, pero eran pandillas puertorriqueñas y mexicanas, que los invitarían a unir fuerzas, a defenderse, pero esta vez sí lo haría bajo los nombres de los Latin King. Hay 2 facciones generales: los King Motherland, también conocido como los King Manifiesto, y Bloodline, formada en Nueva York en 1986. Todos los miembros de la pandilla se identifican como Latin Kings, independientemente de qué facción pertenezcan. Los King asociados a la facción Motherland tienen alrededor de 20.000 a 35.000 miembros en todo el área de Chicago. Tienen una gran estructura organizativa jerárquica, desde los novatos hasta los jefes con títulos de corona, hasta los incas regionales supremos con base en Chicago. También tiene su propia estructura de leyes y tribunales donde los acusados, dependiendo del delito o falta que ellos hayan cometido, serán juzgados dependiendo de la gravedad de la falta, llegando a ser castigos desde multas económicas, suspensiones, golpizas por 3 o 5 miembros y siendo la más fatal, la muerte. Uno de sus líderes actualmente cumple una sentencia de cadena perpetua por perpetuar un plan estando desde la prisión para la distribución de droga valorado en $6 millones.
Ya le habían impuesto una sentencia de 30 años por el asesinato de un joven de la pandilla Los Vice Lords, pero cuando las autoridades se dieron cuenta que él era el que estaba generando todo el plan para la distribución de la droga, le dieron cadena perpetua. Actualmente tiene 66 años y su abogado está enviando peticiones de libertad, pero todas han sido denegadas. Los colores de los Latin Kings son el dorado y el negro. Una de sus marcas consiste en una corona de 5 o 3 puntas, dibujos de león o rey maestro. Número 1. Black Peace Stones. Fue fundada por Jeff Ford y Eugene Hairston en los años de 1959 como una organización comunitaria para jóvenes negros en el área de Wallow, en el sur de Chicago. En sus primeros años ya se había envuelto en una de las pandillas más grandes y sofisticadas de toda la ciudad. Eugene Hairston fue condenado por droga en el año 66 y tras su liberación en 1988 fue asesinado, dándole el único liderato a Jeff Ford de la pandilla. Aunque Ford había sido encarcelado en el año 1972 y había sido liberado en 1976, en 1980 fue nuevamente encarcelado por temas de drogas. Pero en 1980 es cuando esta pandilla toma un rumbo y un giro drástico, ya que no tenía los mismos ideales con los que empezaron desde el principio, ya que Ford, al haber sido liberado, se convirtió al Islam y esta doctrina la inculcó en lo que es Black Peace Stones. Fue tanto el cambio de esta pandilla que en 1986 se llegaron a contactar con agentes libios del gobierno del coronel Gaddafi y también llegando a contactar con el grupo sandinista de Nicaragua. Al año siguiente varias personas de esta pandilla fueron arrestadas por conspirar con el gobierno libio en contra de Estados Unidos y realizar ciertos ataques terroristas. Y uno de ellos fue Ford, que actualmente sigue estando en prisión, pero todavía tiene gran influencia y gran poder en lo que es ahorita los Black Peace Stone. Pero al estar el líder en la cárcel, la pandilla sufre de varios conflictos internos al no tener un líder claro. Hay dos grupos principales que se han separado de los Black Peace Stones, los cuales son los Mike Cobras, que son partidarios de Mike Cowell, un cofundador de Black Peace Stone asesinado por Jeff Ford, y los Tactani Stones, que son partidarios de Eugene Hairston. Actualmente están dispersos por todo Estados Unidos, llegando hasta Los Ángeles, teniendo una buena relación con los Bloods y teniendo una pequeña fracción en Australia. Hasta allá llegaron. Sus colores son el rojo, el negro y el verde, y sus símbolos pueden encontrarse en grafitis como una pirámide de 20 ladrillos, un sol naciente y un ojo y el número 7. Y estas serían las 5 pandillas más grandes y con mayor influencia de todo Chicago. Estas las escogí porque originalmente se crearon acá, y cabe aclarar que Chicago es la ciudad en el mundo con más pandillas registradas y con el mayor número de pandilleros. Quise relatar un poquito de la historia, cómo se crearon, en qué año y todo. Entonces, si les gustó el video, la buena.